Manuel Castel es un sociólogo español que inicialmente expresó su preocupación investigativa estudiando los fenómenos urbanos. Hay un texto llamado La cuestión urbana que hace presentar a Castel como el nuevo sociólogo de la ciudad, y más adelante empieza a preocuparse sobre el desarrollo informacional, es decir, cómo penetran las tecnologías de la información y comunicación no solo en la vida cotidiana, sino también en el ámbito privado, en el ámbito empresarial y sobre todo en el ejercicio del poder, en donde la comunicación es un elemento fundamental. Manuel Castel, a fines del 20 y mediados del año 2021, también fue ministro de las universidades en España. Manuel Castel además tiene una fecunda producción investigativa. Si uno revisa su currículum publicado en internet, es un documento que supera las 100 páginas. Ha producido trabajos de manera individual alrededor de una veintena, un poco más, en coautoría muchísimos más. Castel, para citar un dato complementario, es uno de los principales teóricos científicos que sustenta, por ejemplo, el objeto de estudio que yo analicé en mi tesis doctoral. Esta trató sobre el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y el ejercicio de la ciudadanía política, en donde tomo su conceptualización del paradigma de las tecnologías de la información. Ok, perfecto. Las siguientes preguntas serían: ¿cuál fue el aporte de Manuel Castel a la comunicación? El gran aporte que hace Manuel Castel es, a partir de toda su observación rigurosa y sistemática y metodológicamente desarrollada, aportar el concepto de la sociedad red. ¿Qué cosa es la sociedad red? La sociedad red es la sociedad, es el proceso de la interacción en el que ejercen y participan los individuos, pero que además tienen capacidad de transformar información, de producir información y alcanzan estatus de poder. De acuerdo a la sociedad red, ¿cuál podría establecer la relación, según Castel, entre la comunicación y el poder? Bueno, hay un texto llamado Comunicación y Poder de Manuel Castel, una obra fundamental entre las tantas de este autor, en donde expresa su preocupación, en primer lugar, por los monopolios propietarios de los medios de comunicación. Es decir, son pocos los que controlan estos sistemas y medios de información que les da el estatus de poder comunicacional. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar algo. Si la comunicación está vinculada al poder, él plantea una hipótesis. Dice, es bueno controlar a los cuerpos, es bueno controlar a la masa, quizás haciendo uso legítimamente, desde la concepción weberiana, de la fuerza, de las policías, de los ejércitos, de las fuerzas armadas, para controlar la protesta, para contener los cuerpos. Pero lo más importante es controlar las mentes. Y allí el trabajo de los medios de comunicación, que se configuran como mecanismos de poder comunicacional. Quien controla las mentes, controla los cuerpos, es decir, las decisiones y las acciones. Y la siguiente pregunta, justo en relación a los medios de comunicación, sería: ¿cómo influye el Internet en estos medios de comunicación de masas? Bueno, hay una especie de democratización de los sistemas de información para los ciudadanos. Podemos citar un par de rasgos. El primero de ellos, lo que ahora conocemos como el periodismo ciudadano. Hoy todos tenemos la capacidad de producir información, de cambiar la información, de transformar la información y de difundirla por los sistemas de información. Es decir, hay un acercamiento de la población, de las personas, de los individuos hacia estos sistemas de información, ejerciendo importantes influencias sobre la toma de decisiones, ejerciendo influencias también en la configuración de nuevos modelos de mercado o de quienes van a tomar las decisiones en el plano político. Ok, bueno, conocemos que también Manuel Castel ha sido muy estudioso acerca de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces yo quisiera conocer cuál es la interpretación de Manuel Castel acerca de esas tecnologías. Claro, él centra su trabajo con bastante desarrollo a mediados de los años 90, produce una obra en 3 volúmenes llamada La Sociedad Red. El primer volumen está referido precisamente a la sociedad de la información. El segundo volumen está referido a todos aquellos elementos que estructuran los cambios en la comunicación.
Y el tercer volumen está referido a el fin del milenio, los principales problemas, los principales desafíos, las principales amenazas al desarrollo que puede observar Castel en ese grado de desarrollo de la sociedad. Entonces, él construye su paradigma de las tecnologías de la información y comunicación expresados en algunos rasgos. Por ejemplo, el primero de ellos, la capacidad que desarrollan los individuos para poder acceder a tecnologías de la información y comunicación. El segundo rasgo es que a través de esas tecnologías de la información y comunicación pueden divulgar información. A través de esas tecnologías, como tercer rasgo, pueden acceder a información, transformarla y volverla a divulgar. Y otro rasgo relevante también en el paradigma de las tecnologías de la información y comunicación tiene que ver con el acceso a la conectividad. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el aporte más significativo de Castells en el ámbito de los estudios sociales? Bueno, Manuel Castel es un autor muy importante, de mucho peso, que ha centrado su gran preocupación en el estudio del poder y la comunicación. O sea, hay una relación permanente, constante, sostenida entre el poder y la comunicación. Pero no se trata del poder o de un único poder. Castel sostiene que se trata de los poderes. Está el poder de la cultura, el poder de los movimientos, el poder de los mercados, el poder de los usuarios. O sea, no se trata del poder exclusivamente como el poder político, quien ejerce hegemonía, control y subordinación. Existen también otros poderes, ¿no? Por eso que a partir de sus últimos trabajos, Castel va a empezar a expresar con mayor fuerza todos aquellos descontentos y desconfianzas en los sistemas políticos a partir de su rigurosa observación sobre el movimiento de los indignados. El segundo aporte fundamental es su estudio riguroso de la globalización y de la modernización. Ok, profesor, y así antes de finalizar, usted que ha sido un estudioso de Manuel Castells para su tesis doctoral, como ya lo mencionó antes, ¿qué nos podría recomendar a nosotros los jóvenes universitarios para empezar a enfocarnos en esta teoría de la comunicación? Bueno, quienes estamos en el ámbito académico, cada vez que realizamos una apreciación de los hechos observables, debemos de ser teóricamente rigurosos, muy bien fundamentados y metodológicamente muy bien encuadrados. ¿Qué quiero decir? Si estamos en el ámbito académico, todo aquello que nosotros afirmamos debemos de demostrar. Y para hacer ese tipo de demostraciones necesitamos fundamentos teóricos científicos. Castel aporta muchos. Por ejemplo, en el estudio de la ciudad, la cuestión urbana es un texto fundamental. En el estudio de la modernidad, en el estudio de la globalización, Castel es un autor fundamental. En el estudio del poder y su relación con la comunicación, Castel es un autor fundamental. Todo aquello que nosotros podemos observar, sea realidad objetiva o sea realidad subjetiva, puede ser objeto de una investigación. Esa investigación necesita un fundamento. Ahí están las teorías que nos aporta Castel, la sociedad red, la sociedad informacional, el paradigma de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, leemos el texto de Castel, identificamos las categorías de análisis y luego utilizamos esas categorías de análisis en nuestra observación rigurosa de la realidad. En la academia se debe de demostrar lo que se afirma basado en alguna postura teórica. Ok, profesor. Muchas gracias. A ustedes. De 5.